Viajamos hasta Cataluña para descubrir la historia de Oriol Gómez, un piloto más que añadimos a la colección de campeones de España de rallies y de pilotos que han rozado y que han estado en el Mundial de Rallys. Así que nada, comenzamos con esta primera parte que os va a encantar. ¿Qué tal, Oriol? Pues muy bien, Gonzalo, aquí perfecto, con ganas de hacer cositas de cara al año que viene, así que muy bien. Cuéntanos un poco pues, de dónde viene tu afición al mundo de los rallies. Cuando tenía unos 11 años, que es cuando empecé a coger los coches de casa de mis padres, cogí el de mi padre o el de mi madre y me iba teóricamente por las montañas de los Pirineos de Girona, ¿no? Pero la verdad es que mis padres se pensaban que iba por los caminos y por caminos de montaña, que no pasaba nada entonces, en aquella época. Pero la verdad es que me iba por las carreteras de curvas asfaltadas que eran antiguos tramos cronometrados de los rallies, ¿no? Así que así empecé. Y bueno, poco a poco me fue gustando esto de derrapar y controlar las derrapadas. Empecé a emplear pues el pie izquierdo para aguantar el coche y tal. Y así empecé a los 11 años, persiguiéndome en la Guardia Civil, y que nunca me pillaron, por cierto. Pero sí, así empecé. ¿Y tus padres te regañaban mucho cuando ya empezaron a ver, oye, que esto fue un poco gamberro? Ellos no se enteraban de que me iba por la carretera, hasta que la Guardia Civil pues venía a casa y me decían que le habían dado el alto a su hijo y que su hijo ha hecho un trompo delante nuestro y se ha vuelto a marchar y tal. Claro, yo con 11 años pensaba que si me paraba la Guardia Civil nunca más podría conducir un coche y no me dejarían sacarme el carnet de conducir. Así que, iluso de mí, pues hacía un trompo y me iba, o si no tenían los pinchos en el suelo, pues tiraba y pasaba recto, ¿no? En plan delincuente. Pero hay que pensar que en esa época del año y en esas carreteras de los Pirineos pues había poco tránsito, los niños de 13 años iban con los tractores por el campo, con lo cual era una cosa que estaba más o menos... se dejaba, era permisible, ¿no? Ahora sería impensable todo esto. Pero siempre empecé con la policía persiguiéndome por las carreteras de curvas y, bueno, nunca me pillaron, sabían quién era, conocían muy bien el coche, conocían muy bien quién lo llevaba, pero bueno, luego iban por la tarde, pasaban por casa y mi padre les invitaba whisky y como en aquella época pues se bebía bastante, pues estaban encantados de que mi padre les diera un poco de whisky y así pues a la semana siguiente pues lo mismo, ¿no? Y otra vez su hijo y a la siguiente otra vez su hijo y mis padres pues bueno, sí, sabían de qué pasaba, pero tampoco se pensaban de que iba haciendo el loco por la carretera. Ellos se pensaban que iba a 20 por hora, ¿no? Pero bueno, así empezó todo. Y a partir de ahí, pues dijiste, vamos a hacer las cosas bien, me saco el carnet y empiezo a correr en rallies, ¿no? Sí, bueno, hasta los 18 años que se te hace eterno, ¿no? Tú quieres hacerte mayor muy rápido para tener carnet de conducir, para empezar a hacer carreras. Así que el 1 de septiembre, los 18 años, y yo diría que me examiné el 7 de septiembre y en octubre o noviembre ya estaba haciendo la primera carrera de rallies, ¿no? Un rally pequeñito con un coche que compré de segunda mano, que me compraron mis padres de segunda mano, un Renault 5 Copa Alpine. Yo lo compré a mi vecino de donde vivía, de Santa Coloma, vecino de frente de casa. Él tenía un Renault 5 Copa Alpine que me encantaba y bueno, era un coche de sexta mano, ya era viejo de la hostia, pero descatalogado, pero con eso empecé. Y a partir de ahí, pues, fueron las cosas subiendo. Eran rallies pequeñitos del campeonato regional de Cataluña y bueno, pues el copiloto que tenía pues era un amigo, compañero de la clase, de donde yo estaba estudiando, porque le encantaban los coches y pues, ¿quieres hacer de copiloto? Sí, era menor, él tenía 17 años y tuvo que hacerse la licencia y con el permiso de los padres, ¿no? Para que le dejaran correr y así empezamos y bueno, pues hicimos, yo diría que fueron 5 o 6 carreras el primer año, de las cuales terminé 2. Más o menos para que entiendas que cuando empiezas pues o se te rompe el coche, que es lo más normal, o lo rompes tú, ¿no? Pero bueno, ya habíamos hecho algunos tiempos buenos, habíamos hecho unos resultados que estaban muy bien y te das cuenta a partir de entonces de que, bueno, si te cambias el coche y te lo vendes y te compras otro, que puedes hacer este campeonato o esta copa de promoción o lo que sea, pues tienes posibilidades y poco a poco vas aprendiendo sin que nadie te enseñe nada, porque mi familia de rallies no tenía ni idea. Entonces pues bueno, pues me vendí el Renault 5 Copa Alpine y me compré un Suzuki Swift de serie, totalmente de calle, nuevo,
no tenía barras ni existía nada, me lo mandé para IRESA, hicieron las barras, un molde especial, habían solamente 2 coches en toda España para hacer este rally, ¿no? Total que me apunté el volante rack y ganamos, me parece que hacíamos 14 o 15 carreras en aquella época, entre asfalto, rallies de tierra, subidas en cuesta y circuitos. Hacíamos un poco de todo, ¿no? Era una copa de promoción muy chula, muy bonita. Y diría que ganamos todas las carreras menos una, que pinché una rueda y quedé tercero, ¿no? En un rally de tierra se pinchó una rueda y íbamos primeros y pues no pudimos pasar del tercero. Y a partir de aquí pues ya vas viendo, pues ostras, pues tienes un nivel porque vas ganando carreras y bueno, poco a poco vas subiendo, ¿no? Un poco, esta fue la trayectoria. Y por aquel entonces, ¿qué estudiabas? Y bueno, ¿y cómo se iba compaginando ya con las carreras Claro, cada vez más profesional? Claro, es complicado. Piensa que en casa millonarios no somos, con lo cual tenemos un negocio en los Pirineos, que es un camping, en el que un camping muy grande, en el que tienes pues restaurantes, tienes mucho de mantenimiento, tienes habitaciones, tienes bungalow, tienes mucha historia y mucho trabajo, ¿no? Entonces eran mis padres y nosotros 3, que somos 3 hermanos, ¿no? Así que cada uno se encargaba de una cosa. Entonces compaginaba los estudios, que se estudiaba aquí en Palau de Plegamans. Esto hasta octavo de GB. Después ya cuando era más mayor ya hacía formación profesional como mecánico y entonces estaba haciendo formación profesional de mecánico. Por las mañanas hacía las prácticas en un taller mecánico. A la tarde estudiaba y por la noche arreglaba mi coche en el parking de casa. Así que dormía muy poco, pero me hacía las cosas yo pues para tener el coche arreglado para hacer una siguiente carrera. Los fines de semana me iba a trabajar al camping con mis padres. Y si no tenía carreras, pues a trabajar. Y si tenía carreras, pues entonces aquel fin de semana lo utilizaba así. Así que no tenía tiempo apenas de nada. Entonces me esforzaba muchísimo en poder tirar para arriba e intentar aprender mucho de los rallies, ¿no? Fue una etapa, bueno, difícil, pero también gratificante, ¿no? Porque sabes que el esfuerzo que estás haciendo pues tenía sus resultados. Pero bueno, fue duro, fue duro. Y de ahí el salto al nacional. Y de ahí pues hicimos el volante rack 2 años más. Me di cuenta que el que quedaba campeón de Cataluña de rallies o campeón de cualquier copa de promoción o del volante rack o de la Copa Renault, proyecto de subir para arriba. Es decir, no había después una ayuda en que te dijera, bueno, como has quedado campeón, te vamos a dar un coche oficial o semioficial o vas a hacer este campeonato totalmente gratuito. Esto no existía, ¿no? Y entonces me di cuenta que en el Nacional de Rallies había el desafío Peugeot. Y si ganabas el desafío Peugeot, te daban un año con el coche oficial y estabas con un equipo oficial. Y yo dices, ostras, paso de ser un piloto privado que te lo pagas todo tú a ser un piloto profesional, entre comillas, ¿no? Si vas a un coche, te dan un equipo oficial y estás corriendo gratis. Y así fue. Así que me fui para el Campeonato de España de Rallys, me compré un 309 GTI 16 válvulas, que lo compramos de segunda mano en la carrera de campeones a Peugeot de España, que se hizo en la carrera de campeones en Madrid, y esos coches que se utilizaron eran estos Peugeots, así que se lo compré muy bien de precio y con el poco dinero que tenía pues me fui a prepararlo a un mecánico francés que se llama Marcel Enjolras, que eran los hermanos Enjolras que trabajaban con Peugeot Talbot Sport, eran los preparadores oficiales de Peugeot, ¿no? Se separaron los hermanos y uno de ellos pues quedó como más colgado del equipo oficial y entonces pues me fui a este chico, a este señor, y me dejó un coche tope máximo grupo N, al máximo, totalmente legal, todo lo máximo que se podía, ¿no? Y así pues plantearme el poder hacer las carreras y para ganarlas, o sea, ya para ir con un coche con condiciones, con asistencia con condiciones, porque el mecánico de Francia pues venía gratis a hacerme la asistencia en España. Y bueno, pues entre amigos y todo, pues pudimos hacer todo el Campeonato de España. Y así empezamos, hicimos el desafío Peugeot, lo ganamos y a partir de ahí, pues bueno, ya las cosas fueron mucho más fáciles. Ya no tienes que poner un duro de tu bolsillo, no tienes que buscarte la vida para encontrar sponsors para poder hacer carreras y ya pues dentro del equipo oficial Peugeot, pues ya empiezas a entender cómo funciona un equipo oficial y tuve la suerte pues de estar en el momento determinado. Es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Cuando estás en un sitio y en ese momento, pues a lo mejor tienes la suerte y vas y
y tu proyección como deportista pues sube un poquito más, ¿no? Y así me pasó, que de Peugeot pasé a Renault, y en Renault pues ya pues con el Clio Williams, y después con el Megane, y bueno, pues así empezó pues un poco la carrera deportiva. ¿Cómo recuerdas esa llamada de Renault para 1994? Mira, no fue una llamada, un stop and go. Yo estaba... habíamos abandonado el rally, no sé si era el rally Princesa, bueno, Príncipe de Asturias o el rally de Llanes, no sé qué rally era, no recuerdo bien, y estábamos esperando que viniese la asistencia a recogernos porque el coche se había roto. Estábamos en un bar esperando en una esquina de la carretera y veo que pasa Bernard Tramón con un Clio Williams y se para y me pregunta, oye, ¿qué te ha pasado? Digo, pues mira, se ha roto el coche. Digo, hostia, es una lástima porque vas muy bien. Y en ese momento a mí me entró como un algo, no sé el qué, y una fuerza interior, y pensé, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo, no? Y estaba pensando, a ver, y si le pregunto, porque entonces Renault España, pues el equipo lo llevaba, era como un semioficial que lo llevaba Kiko Cima, con sus mecánicos, con ayuda directa de Renault España, pero no era 100% oficial, ¿no? Y estaban luchando por ganar el campeonato y no lo ganaban, no lo conseguían, problemas técnicos a veces del coche, ¿no? Y le dije, oye, le pregunté, él estaba dentro del coche sentado y yo fuera, cogido encima del capó del coche, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos de cara al año que viene? Pero tal cual, así, sin más. Me salió, tuve el valor de hacerlo y nada, me dijo, hostia, se quedó así pensativo el tío durante 15 segundos sin decir nada. Y pensé, hostia, a ver si le faltaba el respeto o alguna cosa, ¿no? Y me dice, vente la semana que viene a Madrid, a mi despacho, y hablamos. Cuando se fue, yo estaba así. Estaba temblando de alegría interna, no sabía lo que tenía, pero sabía que algo bueno iba a pasar. Claro, yo estaba en Peugeot, ya estaba bien, ya estaba en un equipo oficial, pero claro, tampoco tenía garantizado que Peugeot me diera continuidad el año siguiente, con lo cual era pronto para hablar de la continuidad y no tenía muy claro el tema, ¿no? Y entonces estaba Borja con el coche bueno, yo estaba con el coche pequeñito, bueno, no tenía claro que pudiese continuar un año más como oficial. Así que la semana siguiente me fui a Madrid, al despacho de Bernard, y allí pues fue todo muy fácil porque yo iba con un planteamiento que le encantó lo que yo le decía, porque él a lo mejor estaba un poco harto de ver que el coche no acaba de funcionar y yo lo que le ofrecí es este coche ¿dónde se hace? Este coche es de Francia, ¿no? ¿Y por qué? Yo viniendo con la experiencia que tenía de tener un equipo francés como mecánicos míos, que era Enjolras con el 309, le dije, oye, ¿por qué no alquilas la estructura a un equipo directo que trabaje con Renault Sport Francia, que todo sea directo, que el material venga directo, que no haya problemas de transporte, es que no haya problemas de nada, que haya un feedback directo entre Renault Francia y el preparador? Y qué mejor que un preparador francés que ha tocado siempre estos coches. Pienso que sería lo mejor y tener unas garantías de que el coche funcione, sean profesionales y tire para adelante. Así que lo entendió a la primera, le encantó lo que le dije y en menos de, yo diría que en 2 horas planteamos todo el año. Todo preparado, el presupuesto, todo. Lo hicimos todo en 2 horas y así que, bueno, pues a partir de ahí empezó la aventura con Renault. Se ganó ese año, que cómo fue surgiendo cada carrera. Justo cuando ya estaba todo hablado y tal, Bernard Tramón lo jubilan. Él no quería jubilarse, él quería continuar porque era una persona activa, había trabajado toda la vida en el mundo de la competición, era un tío que además sabía muchísimo, pero bueno, él decía que quería continuar más años porque estaba muy bien y le gustaba, que no era un tema de dinero, es un tema que él quería trabajar en esto, ¿no? Y me quedé con las ganas de que él fuera mi jefe. Entonces, bueno, cambiaron a Bernard Tramón, pusieron a Antonio Galisteo, todo muy bien, todo perfecto, y luego, por desgracia, pues se murió, ¿no? Yo pienso que una muerte demasiado prematura, ¿no? Bernard Tramón en este sentido, sabe mal. Pero bueno, él fue el artífice de toda esta historia. Y las carreras, pues bueno, las planteamos pues como
creíamos que teníamos que plantearnos las carreras. Antes de nada, hacer una pretemporada de 2-3 días con el coche, que no era el oficial 100%, pero con un coche similar, para coger experiencia, para coger, saber un poco del coche, saberlo poner a punto, conocerlo, para después empezar ya la primera carrera, pues súper bien, ¿no? Así que la primera carrera que hicimos ya la ganamos. Y a partir de ahí, pues todo fue más fácil, ¿no? Y bueno, pues todos contentos, me gané la confianza de Francia, de Renault Francia. Y ya fueron las carreras, pues entrenándolas mucho, haciendo test, o sea, buscando la manera para que el coche pues funcionara lo mejor posible y lo entendiera lo más rápido posible. Tenía un ingeniero que era Puchelon, Christian Puchelon. Este me enseñó a poner el coche a punto, a entender cómo se trabaja un coche en las suspensiones, todos los setups. Y bueno, pues a partir de ahí todo me fue bastante fácil. Sí que luchaba de tú a tú con dos rivales muy fuertes, en un equipo fuerte, con un presupuesto fuerte, y que era Luis Climent y Mia Bardolet, pero que era bonito, pues que además las carreras eran bonitas porque además entrenábamos juntos, comíamos juntos, cenábamos juntos con los rivales. Había amistad, o sea, por encima de todo teníamos una amistad y éramos muy rivales, pero los rivales, éramos rivales en la carrera, pero fuera de la carrera éramos amigos. Y esto me gustaba mucho. También es cierto que teníamos mucho tiempo, íbamos a entrenar los rallies pues un miércoles de una semana anterior, es decir, 10 días antes. Teníamos tiempo de ir a cenar, teníamos tiempo de ir a... Ahora no tienes tiempo a nada, ¿eh? Pero en aquella época tenías tiempo de cenar tranquilamente con tus amigos rivales. Y esto era muy bonito porque hacías cachondeo. Que si lo ves después parado en una cuneta que tiene un problema con una rueda, pues paras y dejas una rueda si hace falta. O si le falta gasolina, pues le llevas tú la gasolina. Esto ahora no pasa. No pasa porque no hay tiempo, no puedes. Lo ves ahí y, hostias, te sabe mal, pero no puedes ayudarle porque no llegas al siguiente tramo, porque si pinchas una rueda ya no puedes entrenar, ¿no? Y esta es un poco la diferencia a veces de lo de ahora a lo de antes, ¿no? Que antes pues éramos mucho más felices porque teníamos mucho tiempo y había mucha amistad y mucha relación entre pilotos y copilotos, ¿no? Y gente y mecánicos. Entonces nos conocíamos todos muchísimos, hacíamos mucho cachondeo y éramos muy profesionales dentro del rally. Pero fuera, una buena concordia. Seguro que nos puedes contar alguna anécdota con Climent o Bardolet, así fuera de las carreras, que nos va a llamar la atención, ¿no? Muchas, pero no se pueden contar. Hay muchas, sí, la verdad es que, a ver, entrenando, pues en aquella época nos daba pues por empujarnos uno detrás del otro. Por ejemplo, ¿no? Estás allí entrenando, reconociendo un tramo y cuando has terminado y estás haciendo un enlace, pues te paras en un stop, ¿no? Y no le das importancia que tienes a, yo qué sé, a Climent o a Bardolet detrás y estás mirando para tirar a la izquierda o a la derecha, estás mirando y cuando no viene ningún coche ves que te empujan y te ponen en el medio de la carretera, ¿no? Y tonterías de estas miles, pero que era todo de buen rollo, ¿eh? Y bueno, pues piensa que cada noche cenábamos juntos, todos, o comíamos juntos. O sea que, bueno, la verdad es que nos hicimos amigos. Tal es así que tanto Bardolet como su copiloto Kini Muntada me hicieron doblier en varios rallies, ¿no? En el Mundial. Después también me pasó lo mismo pues cuando hacía el desafío Peugeot con Pepe Piñón y Jesús Contreras, que me hacían doblier en el campeonato de España con el Renault Clio Williams, y eran rivales directos míos, pero directos. ¿Qué significa? Que una cosa es que seas rival y vas a muerte para ganar, pero fuera de las carreras, aunque hayas ganado o hayas perdido, la amistad no la pierdes con esa persona, ¿no? Y esto a mí me gusta muchísimo. Esta amistad es, hostias, el que te da la esencia a mí de las carreras, ¿no? No solamente es el ganar y hasta me voy para casa y no hablo con nadie, no quiero hablar con este rival ni con el otro. Hostia, lo bonito que es poder hablar con todo el mundo. Mira, me has ganado, toma, te invito yo a una copa y encantado, tío, lo has hecho de puta madre. Esto mola. Esto para mí es muy bonito, ¿no? Vamos a cenar todos juntos, hostias.
esto es bonito. Para mí es la esencia esta, ¿no? Después una cosa es ganar las carreras y la otra es disfrutarlo fuera de ellas. Y así que, bueno, pues... 1000 historias. 1000 historias, tanto con Bardolet, con Climent, luego con Puras el año siguiente. Es decir, siempre, cada año tienes historias con todo el mundo, ¿no? Así que, pero es bonito, es bonito. Este mundillo es muy bonito. Lástima que sea tan caro. Pero bueno, es espectacular, sí. Volvemos al 1994. ¿Qué sientes cuando te coronas como campeón de España? Bueno, es el inicio de decir, ostras, creo que estamos haciendo bien las cosas. Creo que vamos por buen camino. Entonces yo siempre buscaba el que cada año podamos mejorar, seamos mejores pilotos, mejores personas, ¿no? Pero esto no se hace así. Es muy difícil, hay mucho interés por el medio, falta mucho dinero, tú quieres hacer más cosas y evolucionar más, pero la marca a lo mejor tiene un presupuesto que tampoco te permite hacer mucha más cosa, con lo cual siempre estás limitado por culpa de lo de siempre, que es el dinero, ¿no? Pero bueno, ves que estás en un buen momento en forma de tu vida, que al final de cada año pues tienes la suerte de que te llamen todas las marcas para ir con ellos, cosa que nunca te había pasado, y dices, ostras, ¿qué está pasando, no? De repente ahora puedo ir a Citroën, puedo ir a Peugeot, puedo ir a Renault, puedo ir a donde sea, que todos me están mandando que vaya a hablar con ellos. Ya no ha terminado la temporada. Y dices, ostras, qué guay, pero qué responsabilidad también, ¿no? Un poco el decir, ostras, si me equivoco de equipo, pues a lo mejor te va la vida, en el sentido de que se te acaba tu carrera deportiva, ¿no? Así que no, es bonito porque dices, qué guay, puedo buscar alternativas, pero por otro lado no quieres equivocarte. Y no estás buscando el equipo que más te pague, estás buscando el equipo que más te pueda ofrecer unas garantías de que eso continúe, vaya bien y puedas evolucionar tú como te he dicho, como piloto y como persona. Y así fue. Y así cada año me pasaba esto, ¿no? Al final de cada año, pues ostras, tenía que escoger y tenía mis miedos, ¿eh? Ya en el 95 me pasó esto, en el final del 95 el Clio Glems estaba obsoleto, ya no hacían evoluciones, no se hacía nada. Citroën con el ZX de Chus Puras, pues habían hecho un trabajo muy bueno, una evolución muy buena, el coche era muy rápido, más que el nuestro, y era muy difícil ganarles, ¿no? Y a final de ese año, del 95, tuve la llamada de SEAT. Irse al Mundial o no, pues o irse a Citroën o no, o quedarse en Renault o no, era muy difícil, no era un tema económico, era un tema deportivo. ¿Qué es lo más interesante, no? Pues lo más interesante es ir al Mundial. Vale, pero si me voy al Mundial con una marca que está saliendo en los periódicos, que está arruinada, y que se está hablando de la quieren cerrar, SEAT se va a cerrar y van a echar a no sé cuánta gente, y salen todos los periódicos y dices, ostras, yo ahora me voy a ir a este equipo y a mitad de temporada me quedo sin nada, ¿no? Y les dije que no a SEAT ese año. Fue entonces cuando Chus se fue para SEAT, ¿no? Y por esto pues tenía estas llamadas y no sabías bien qué era lo mejor. Entonces, bueno, Renault no me enseñaba nada, y cuando sabían de que me iba seguramente a Citroën, me cogen, me mandan para París y en plan top secret, y me dicen, te vamos a enseñar una cosa, está muy vigilada, no puedes hacer fotos, no puedes hacer nada. Y pensamos, ¿qué pasa? ¿Van a enseñar un tigre, un león o algo de 5 patas? ¿Qué me van a enseñar estos? Y después de una nave, una puerta cerrada, un tío de seguridad, otra puerta y otra puerta, todo cerrado, una nave solamente con un coche, con un Maxi Megane. Claro, era un kit car, el primer kit car que yo veía en directo, ¿no? Me quedé sorprendido de lo bonito que era, de lo espectacular y de lo que podía llegar a ser. Me contaron pues todo lo que llevaba y pensé, madre mía, esto es un aparato de carreras de verdad. Fue, como te diría, un amor a primera vista, y no tuvieron que preguntarme si quería continuar con Renault. Directamente dije, ¿dónde hay que firmar? Y así, pues, y así cada año eran las cosas, ¿eh? Cuéntanos cómo era el Megane Maxi. Bueno, la primera vez que lo cogí era un coche difícil de conducir.
Era muy nuevo, prácticamente tenía muy pocos kilómetros hechos, coche radical, muy rápido, motor muy bueno, motor que daba 295 caballos, me sorprendió cómo corría ese coche, paso de curva espectacular en curva rápida, en curva lenta un poco perezoso, un poco subvirador, ¿no? Yo siempre estoy hablando con los ingenieros que había un problema con el eje trasero que era demasiado ancho, ¿no? Una falsa sensación en las curvas lentas para entrar, tenía siempre tendencia subviradora, demasiado subviradora, pero era un coche muy rápido en curvas medias y altas, ¿no? De alta velocidad, de tal forma que no avisaba, es decir, iba tan rápido que no te lo creías, hasta que iba un momento en que a lo mejor se escapaba, ¿no? Pero era un coche, ya era un coche de carreras, con un buen ruido, un buen motor. Ostras, te sentabas en el coche y ya estabas pues, encendido a 300, tú ya estabas ahí, que bueno, el olor de la gasolina, el ruido, todo. Era espectacular, cambio secuencial, o sea, ya pasas de un coche en H a un cambio secuencial, a un paso de curva grande, un motoraco que corre mucho, bueno, muy bonito de llevarlo y bueno, encantado de poderlo llevar. ¿Te dio muchos sustos? Tuve algunos sustos en curvas rápidas, sustos de aquellos de se te escapa y dices, madre mía, me la voy a dar y voy a... Pero fuera de esto, no, al final cuando consigues aprender a hacer los setups bien y no pudimos, ya en el 96 no pudimos hacer las evoluciones que queríamos porque Renault se estaba desvalijando. Renault Sport se estaba desvalijando, se estaban yendo todos para la Fórmula 1 porque el director general de Renault le gustaba la Fórmula 1 y no los rallies. Así que, por desgracia, todos los ingenieros y la gente de Renault Sport, bueno, se iban ya yendo todos para Citroën y para Peugeot, ¿no? Y quedó un poco así vaciada la Renault Sport de Francia. ¿Qué pasó? Pues que todas las evoluciones que podías tener de ese coche desaparecieron, se dejaron de hacer los antipatinajes, todo lo que empezamos en Renault, antipatinajes, esto, lo otro, mira, vamos a hacer un eje trasero un poquito más estrechito, esto se dejó, se paró todo y nos quedamos con las ganas, ¿no? Entonces, pues bueno, quedó un poco todo ahí, que faltaba ese presupuesto que no tenían, es lo que pasó, pero bueno, era un coche muy bonito, a mí me gustaba cómo iba ese coche. Hasta aquí esta primera parte que espero que os haya encantado. Ya sabéis, nos vemos en 15 días con la parte 2 de Oriol Gómez.